¿Qué tal? Vamos a revisar rápidamente los ejercicios que habían quedado de tarea. Son los ejercicios que nosotros llamamos problemas complementarios. Y lo que vamos a hacer en este momento va a ser checar cómo resolverlos, ¿verdad? Cómo plantearlos sobre todo, entender de qué se tratan. Probablemente vamos a tomar en cuenta algunos ejercicios anteriores de los que habían quedado como lectura para ir fijando las ideas o ir platicando algún poquito de cómo se relacionan los temas que hemos estado viendo con la manera de resolver estos problemas. ¿Vale? Entonces vamos a comenzar con el problema 1.24 de los que están en la página 11. El problema nos dice que tenemos un insecto que se va moviendo en un plano cartesiano. Comienza en un punto A y termina en un punto B. Entonces nos preguntan varias cosas acerca de ese problema. Nos dice que qué tan al norte está el lugar donde termina el insecto comparado o en relación con el punto de inicio, que encontremos el desplazamiento de manera gráfica y algebraica. Y por ahí nos da algunas respuestas, ¿verdad? Nos da la solución, pero no nos platica cuál es el procedimiento a seguir. Bueno, pues lo vamos a resolver. Necesitamos poner nuestro punto de inicio en algún lugar. No queda claro si tenemos que usar un plano cartesiano en el que se haya señalado de antemano un 0, 0, ¿verdad? Lo que nosotros necesitamos es simplemente colocar un punto y entonces ir haciendo nuestras operaciones, ¿verdad? Entonces ponemos un punto A en cualquier lado y nos está diciendo que el insecto se va a mover 8 centímetros al este. Entonces, cuando hablamos del este, estamos hablando de la derecha, la parte positiva. Entonces nos vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y vamos a terminar aquí en el primer movimiento, ¿verdad? Nos fuimos 8 al este. Entonces lo voy marcando así rapidito. Entonces trazamos una línea aquí hasta llegar a estas 8 unidades, ¿verdad? 8 centímetros al este. Y a partir de allí dice que se va 5 centímetros al sur. Entonces vamos a movernos 5 unidades hacia abajo. Son 2, 3, 4, 5. Hasta acá, ¿verdad? Entonces terminamos aquí. Muy bien. Después de estos 5 centímetros al sur nos vamos 3 al oeste. Ahora son 3 a la izquierda. Entonces vamos a trazar 3 unidades por aquí. Si se dan cuenta, simplemente es ir siguiendo las instrucciones. 3 al oeste. Y finalmente 4 centímetros al norte hasta llegar al punto B. Entonces finalmente nos vamos 4 unidades para allá arriba. Vamos a terminar aquí, ¿verdad? Entonces este punto de aquí es el que nosotros vamos a tener como punto final. Muy bien. Bueno, es nuestro punto B. Ahora, permítanme borrar esto porque nos va a interferir un poquito. Ponemos aquí 8 al este. Entonces las preguntas, ¿verdad? El inciso A nos pregunta ¿qué tan al norte y al este está B de A? Bueno, entonces fíjense en la pregunta, ¿qué tan al norte y qué tan al este? Si nos preguntan qué tan al norte, pues de alguna manera están esperando que nosotros nos movamos hacia arriba, ciertas unidades, ¿verdad? Pero pues definitivamente no nos podemos mover hacia arriba una cantidad de unidades para llegar a B. Más bien tendríamos que movernos uno hacia abajo. Entonces, para responder esto, pues habría que decir que está a menos 1 centímetro al norte, si queremos respetar la palabra norte. O bien podríamos decir más precisamente que está a 1 centímetro al sur, ¿verdad? ¿Y qué tan al este está B de A? En este caso sí vamos a tener una respuesta positiva, porque si nos tenemos que mover hacia la derecha, estamos a 1, 2, 3, 4, 5 unidades, ¿verdad? 5 unidades al este. 5 centímetros. Y ya, esa es la respuesta del primer inciso y como pueden ver, en las respuestas dice 1 centímetro al sur, 5 al este. Muy bien. Ahora la siguiente pregunta, esta es la respuesta al inciso A, ¿verdad? La respuesta al inciso B nos dice que encuentra el desplazamiento de A a B, tanto de manera geométrica como de manera algebraica. Muy bien, entonces el desplazamiento se trata de este vector
que nos gustaría decir cuál es la longitud de ese vector, ¿verdad? Para decir cuál es la distancia recorrida, pero como están hablando del desplazamiento, entonces sí tendríamos que decir, no solamente señalar nuestro vector, sino decir entonces a qué distancia quedaron, ¿verdad? Recuerden ustedes que una cosa es distancia recorrida y otra cosa es el desplazamiento. La distancia recorrida sería entonces todos los 3 colores, ¿verdad? Los 4 o 5 colores, no, 4 colores para recorrer este caminito, mientras que el desplazamiento nos está hablando de esta flecha y nos gustaría saber de qué tamaño es la flecha. Pero bueno, para nosotros saber cuál es el tamaño de la flecha, si a la flecha nosotros le ponemos el nombre de V, entonces nos estaría haciendo falta saber de qué tamaño es B, y para eso pues hay que observar que nosotros podemos ponerlo sobre un triángulo rectángulo, 1, 2, 3, 4, 5, entonces son 2, déjenme hacerlo bien, dicen nuestras mamás que si hay que hacer algo hay que hacerlo bien, sale, entonces esta hipotenusa es el tamaño del vector, y pues simplemente vamos a usar Pitágoras, ¿verdad? Esta distancia sería entonces 1 al cuadrado más 5 al cuadrado, que son 25 más 1 son 26, y pues sí, definitivamente nos va a dar un 5 punto y algo. El libro dice que son 5.1, pues bueno, esa sería la raíz del número 26, y con esto respondemos ya nuestro primer problema, ¿verdad? Bueno, de alguna manera estuvo sencillo. Nos vamos con el problema 1.27. Pero bueno, en el problema 1.27 nos están dando una tabla en la que hay varios puntos. Y nos están diciendo que esa tabla consiste en una serie de datos. Nos está diciendo qué distancia llevaba recorrida un objeto, la posición del objeto, comparado con el tiempo. Entonces nos pide que grafiquemos los datos y encontremos las velocidades instantáneas. Bueno, ahorita vamos a platicar un poquito acerca de las velocidades promedio y velocidades instantáneas, y también de la rapidez y del módulo de la velocidad. Entonces para esto creo que es un poquito más conveniente que lo hagamos en GeoGebra. Vamos a ver si responde esto para poderlo visualizar. Entonces, cada que tenemos esas parejas de coordenadas, pues lo deseable sería que trabajáramos en el eje X el tiempo y en el eje Y las distancias. Aquí el problema está usando la letra X para hablar de las distancias, porque en un principio pues está moviendo el objeto sobre una línea horizontal probablemente, ¿verdad? Nos está diciendo a qué distancia estaba el objeto de un punto de partida según el tiempo. Entonces vamos a pensar nosotros que tenemos aquí, déjenme ponerlo de esta manera. Vamos a pensar que tenemos en este eje nuestra línea temporal, ¿verdad? Déjenme cambiar de color porque si no, no lo van a ver. Sí, esta es nuestra línea temporal, aquí vamos a poner el tiempo y este eje va a representar a las distancias. Lo podemos poner como S, por ahí habíamos hecho ese comentario, ¿verdad? Que era S de space, de la distancia o desplazamiento recorrido, depende de qué es lo que queramos graficar. Pero por supuesto, no porque yo ponga el tiempo a la derecha y la S hacia arriba, quiere decir que solo eso voy a tener, ¿verdad? En este problema solo hay tiempos a partir del 0, a partir del tiempo igual a 0 es que tenemos elementos en la tabla, y distancias tenemos también positivas, pero también tiene sentido hablar de tiempos negativos que son, digamos, segundos atrás de que comenzamos a contar el tiempo, y las distancias negativas pues quieren decir recorridos en el sentido contrario, ¿verdad? En el sentido, si el movimiento lleva un sentido, las distancias recorridas negativas serían pues como estaríamos pensando que un móvil se regresa, ¿verdad? Del punto de partida. Bueno, entonces básicamente es eso lo que vamos a hacer. Otra cosa también que habría que comentar es que la tabla ustedes les pone valores de t por un lado y por otro lado les pone valores de X, que nosotros estamos poniendo como valores de S, ¿verdad? Para que nos hagamos bolas. Bueno, entonces si yo voy formando parejas, por ejemplo,
dice por ahí que a los 2 segundos iba a 4 centímetros de distancia del origen de coordenadas, ¿verdad? Entonces esto representa la pareja de coordenadas 2,4 en el plano cartesiano. Ya lo moví, pero déjenme lo cambiamos, creo que es esto. Sí, ahí está. Si estoy hablando del 2,4, perdón, estaría marcando este punto, ¿verdad? Y esto significa que a los 2 segundos había avanzado 4 centímetros. Es el significado que le damos. Desde luego, esto es el 2, ¿verdad? Recuerden, y este es el 4. Sale. Entonces lo vamos a hacer en GeoGebra para que no nos agobiemos demasiado. Y lo podamos hacer rápido. Yo nada más voy a ir marcando los puntos de la tabla, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, inicia con el 0, 0, ese es un punto. Luego con el 2, 4. Luego con el 4 y 7.8. Y así nos vamos, ¿verdad? Entonces sería lindo que ya lo tuviera realizado. Pero bueno, vamos a ir marcando los puntos. Por ahí va pasando algo, ¿no? 8 con 14.3. 10 con 16.8. Fíjense que yo no le estoy poniendo los nombres a los puntitos, es más bien GeoGebra el programa que le pone los puntos. Y así nos seguimos. ¿Sale? Nos pide velocidades instantáneas por ahí del 23. Ok, vamos a continuar. No pasa de que cortemos de que editemos el video y le quitemos esta parte para que ustedes puedan verlo. Bueno, ahí se va formando ya una curva, si se dan cuenta. No porque nuestras unidades vayan de uno en uno, nosotros debemos de dos en dos, nosotros debemos pensar que así debe de mantenerse, ¿verdad? Perdón, aquí la regué, debe ser 18, 19.5. Sí, no porque los puntos vayan de dos en dos quiere decir que es todo, que así va el movimiento, ¿verdad? Que el movimiento sucede solamente en los puntos, no. Más bien se refiere a las mediciones que nosotros hicimos. Probablemente tenemos alguna máquina que nos diga a cada cuánto tiempo se puede hacer una medición. Tipo alguna cámara de estas que luego ponen en las carreteras que les miden a ustedes la velocidad a la que van pasando. Pues imagínense ustedes que cada 2 segundos se puede hacer eso, y esos son los datos que nosotros vamos obteniendo. Pero bueno, ya ahí nos estamos observando cuál es la forma de la gráfica. El último punto es 28,6.7. Por eso les comentaba que usaran GeoGebra para que nosotros pudiéramos hacer esto más o menos rápido. Ahí está. Entonces es una curva que se ve ahí, ¿verdad? Presumiblemente es una parábola. ¿Qué quiere decir esto en una gráfica de tiempo y distancia? Quiere decir que la distancia depende del tiempo de manera cuadrática. ¿Qué quiere decir? Que por ahí hay algún tiempo al cuadrado y por eso nos quedó esta forma. ¿Sale? Pero bueno, entonces, ¿cuál es el problema? El problema nos dice que nosotros debemos de calcular las velocidades instantáneas en el tiempo igual a 5 segundos. Bueno, ¿cuáles son las velocidades instantáneas? ¿Y cuál es la diferencia con una velocidad promedio? Sale, vamos a hacerlo aquí, aprovechando que tenemos la herramienta. Entonces vamos a borrar todo esto. Ahí está. Como les decía, cada pareja de puntos les dice tiempo, distancia, tiempo, distancia. Entonces, para que yo pueda saber cuál es la velocidad promedio, por ejemplo, necesito un intervalo de distancia, la distancia que se recorrió y en cuánto tiempo se recorrió. ¿Sale? Eso significan las deltas. Estoy hablando de una velocidad promedio, no es lo que piden, ¿verdad? Pero entonces lo que yo podría hacer, por ejemplo, es fijarme en el punto. Vamos a pensar que yo quiero calcular la velocidad promedio a la que iba el objeto, el coche, el móvil, desde C hasta acá, por ejemplo, ¿no? Eso no nos lo pide el ejercicio, pero lo vamos a hacer para ir fijando ideas.
Se supone que yo podía dibujar líneas aquí. Creo que no. Bueno, lo vamos a hacer a mano, a ver si nos sale. Ahí está. Entonces, a mí me gustaría medir estas dos distancias de los catetos. A esto es a lo que le llamo el cambio de la distancia y el cambio del tiempo. Ustedes me van a decir, oye, pero te fuiste más lejos, ¿no? Te estás agarrando otro. Bueno, es que de aquí para acá, si el móvil se regresó, entonces quiere decir que el desplazamiento me lo está dando este vector. ¿Sale? Entonces la velocidad que llevaba en promedio el coche desde el tiempo igual a 4 hasta el tiempo igual a 20 es lo que voy a calcular, ¿verdad? ¿Cómo sé cuánto tiempo transcurrió? Pues 20 menos 4. ¿Y qué distancia recorrí? Pues en K nos está diciendo que la distancia recorrida eran 18.2, ¿verdad? Y en C nos está diciendo que la distancia recorrida fueron 7.8. Sale. Entonces, una velocidad promedio se calcula de esta manera. ¿Qué significado tiene para ustedes esa división? Si ustedes se fijan, es la pendiente de una recta, lo que ustedes están mostrando ahí, ¿verdad? Entonces, 18. Perdón, es que me estoy peleando con mi calculadora. 18.2 menos 7.8 nos da 10.4. Desde el punto C hasta el punto K se recorrieron 10.4 centímetros, que son las unidades que nos da el problema. Y de los 4 a los 20 segundos transcurrieron 16 segundos. Entonces la velocidad promedio son 10.4 entre 16. Es algo así como 0.65 centímetros por segundo. O sea, era un insecto. Bueno, no, ya el insecto era el ejercicio anterior, ¿verdad? Bueno, es un móvil que está cambiando de posición muy lento, ¿verdad? Ni siquiera alcanza a avanzar 1 centímetro cada segundo. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Por supuesto, si yo hago otras mediciones, o sea, si yo me fijo en otra pareja de puntos, pues la velocidad en promedio va a ser otra cosa, ¿verdad? Eso luego tiene que ver como con los observadores. Si ustedes están en una... ¿Cómo se llaman estos eventos que hacían en Guanajuato donde corrían? Como los rallies, donde corrían los coches. Si ustedes son una persona que a lo mejor tomó nota de estas velocidades, pues va a tener una velocidad promedio distinta a la que lo que observó esta persona. Eso puede suceder porque estaban en lugares distintos, ¿verdad? Porque el móvil no siempre va a la misma velocidad. Entonces por eso las velocidades promedio son aproximaciones, ¿sale? O sea, ¿a qué velocidad tuve yo que haber ido para llegar de este punto a este punto? O sea, para haber llegado a los 7, de los 7.8 a los 18.2 en 16 segundos, pues debía haber ido en 65 centímetros por segundo. 0.65 centímetros por segundo. ¿Sale? Bueno, eso es en cuanto a la velocidad promedio. Pero nos está pidiendo la velocidad instantánea. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos que hablar de una velocidad instantánea? Bueno, pues la situación ya es diferente. Porque recuerden ustedes que las velocidades instantáneas tenían que ver con tomar una fotografía del móvil y ver a qué velocidad iba en ese momento. ¿Sale? Entonces, una manera de hacerlo, que va a ser un método gráfico, la manera correcta y adecuada y precisa de hacerlo es usando la derivada, pero eso ya lo verán en otro capítulo de estos cursos que se vienen para ustedes. A nosotros nos gustaría primero dibujar la gráfica y la pregunta es ¿a qué velocidad instantánea iba en los t igual a 5 segundos? Bueno, ni siquiera aparece aquí en mi gráfica los t igual a 5 segundos, pero nosotros sabemos que está aquí. ¿Sale? Entonces, para empezar, ¿qué punto será el que va a estar aquí? Pues quién sabe, ¿verdad? ¿Por qué yo no lo conozco? Pues porque no tomé la lectura de la distancia que había recorrido a los 5 segundos. ¿Sale? Pero si lo tuviéramos, vamos a suponer que lo tenemos. El ejercicio estaba sofisticado en ese sentido, ¿verdad? Que había que entender muy bien esto. Pero bueno. Entonces la pregunta es, ¿a qué velocidad instantánea iba? ¿Cuál es la diferencia de la velocidad instantánea con la promedio? Bueno, si yo calculo la velocidad promedio necesito yo un intervalo. Necesito
dos puntos, uno inicial, uno final, para poderlo calcular. Y la velocidad promedio va a ser la pendiente, ¿verdad? Entonces, dados dos puntos, yo siempre puedo calcular mi velocidad promedio. Bueno, salió horrible mi triángulo, pero no se fijen. El M2, la pendiente de esto sería sería la velocidad promedio, ¿verdad? Pero la velocidad instantánea a lo que se refiere es que ustedes tienen que buscar la manera de dibujar una recta tangente. ¿Qué quiere decir eso? Es una línea que ustedes tienen que dibujar allí y luego medirle su pendiente. ¿Por qué? Porque si las velocidades promedio son rectas, son la pendiente de segmentos, entonces yo tengo que buscar un segmento de apoyo que me diga, cuya inclinación me diga cuál es la velocidad. ¿Sale? Es lo que se conoce como recta tangente. Y las rectas tangentes tienen la gracia de pasar por encima de una curva peinándola nada más. Me refiero a que si la curva viene aquí, entonces nosotros trazamos esta línea y la pendiente es la velocidad a la que iba en ese punto de tangencia. ¿Cuál es la idea de eso? Pues bueno, si ustedes van en una montaña rusa, estos son ustedes, ¿verdad? Acá con sus pelitos todos despeinados por el viento. Están en un carrito de montaña rusa. Entonces ustedes se van moviendo en ella, ¿verdad? Pero va a parecer un poco película de terror. Bueno, yo sé que a los jóvenes les gustan mucho las películas de terror. Pero si en este momento se soltaran de la montaña rusa, pues ustedes saldrían disparados aquí, ¿verdad? Y por ahí algo así como corre Naruto. Yo sé que por ahí ustedes tienen ahí intereses diversos en programas como esos. Entonces, es la inclinación de esta línea, si yo lo pudiera poner sobre una línea, es la velocidad a la que saldría disparado. Entonces es una herramienta geométrica muy bonita. Bueno, si les parece muy macabro, piensen ustedes que yo tengo un lacito y una piedra, ¿verdad? Y la estoy girando. Entonces si la piedra tentativamente estaría recorriendo una trayectoria circular. Entonces en el momento en el que yo la suelto, pues probablemente va a salir disparada aquí. Bueno, pues le mido su inclinación a esa dirección y esa es la velocidad a la que va a salir disparada. ¿Sale? Entonces geométricamente es muy bonita la velocidad instantánea porque tiene mucho sentido, ¿verdad? Solo hay un instante en el que se suelta la piedra, en el que sale disparado el compañero, ¿no? Bueno, piensen que está soñando el compañero, ¿no? En esos sueños en los que vuelan. Entonces, solo hay un punto de tangencia, solo hay un instante en donde sale disparado, ¿verdad? Solo hay un instante de tiempo donde yo quiero medir la velocidad. Entonces, si esto fuera una montaña rusa y yo voy moviéndome, pues me gustaría trazar una línea. Entonces, ¿cómo se resuelve este problema ya para no hacerles el cuento tan largo? Pues geométricamente, si yo lo hice en papel cuadriculado, en mi hoja de libreta, pues entonces voy a trazar una línea con mi regla, cuidando que solo le pegue a la curva en un solo punto. Trazan un rectángulo, miden esta longitud y también miden esta, todo muy empírico, ¿verdad? Todo hecho a manita. Pueden poner su regla aquí encima y medir cuántos centímetros midiera. Entonces si mide, por ejemplo, 1.8 centímetros, por decir algo, y aquí midiera 0.8 centímetros, un ejemplo, no sé cuánto vaya a ser, hay que hacerlo, ¿verdad? A mano. Entonces lo que les va a dar va a ser que la velocidad instantánea, y lo pueden ustedes poner como velocidad al instantánea, la vamos a poner al tiempo igual a 5, pues va a ser 1.8 entre 0.8. O sea, hay que hacerlo de manera experimental. ¿Por qué? Porque ahorita no tenemos como la herramienta. Ahorita les platico rapidísimo cómo se haría con herramienta, ¿verdad? 2.25 les da. Entonces quiere decir que 2.25 centímetros por segundo sería más o menos la velocidad instantánea al tiempo igual a 5 segundos. O sea que si ustedes le tomaron una foto al móvil me refiero al coche o a lo que se está moviendo, y ustedes lo van siguiendo con su cámara y han visto que esas fotografías con cámaras bastante sofisticadas que ven el coche sin moverse y todo lo de atrás se
se está moviendo, pues entonces piensen ustedes que tuvieron la capacidad de decir que iba a 2.25 centímetros por segundo el coche en el instante 5, a los 5 segundos cuando ustedes tomaron la foto. ¿Sale? Entonces, moraleja, la diferencia entre la velocidad promedio es que necesito yo 2 puntos y por lo tanto esta distancia y esta altura, y en la velocidad instantánea construyo yo una línea tangente, ya no va a ser una recta secante, se le llama. Las rectas que pegan a una curva en 2 puntos se les llama secantes porque las cortan. Secar es cortar. Aquí va a ser una línea tangente y entonces yo tengo que averiguar esta pendiente. ¿Sale? Entonces, bueno, pues se trata de eso. ¿Cómo lo haríamos con la herramienta? Una herramienta que no estoy viendo ahorita y que ya es parte de un curso de cálculo diferencial. Pues bueno, ustedes ya saben de geometría analítica, ya analizamos parábolas. Entonces, si suponemos que este es como el punto más alto, las coordenadas I, miren quién es I es 16, 20. Entonces el vértice de la parábola estaría aquí en el 16,20, ¿verdad? Entonces, como es una parábola vertical, la x al cuadrado, la x es la que va a estar al cuadrado. Perdón, es x menos 16, ¿verdad? Bueno, x menos 16 al cuadrado va a ser igual a menos 4p por y menos 20. Esa sería la ecuación, ¿verdad? Entonces necesito yo saber quién es esto. Pues necesitaríamos saber también cuál es el foco y cuál es la longitud de aquí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo averiguamos? Bueno, necesitamos más herramienta. Si pasa aquí por el 0, vamos a suponer que el eje de simetría está aquí. Entonces, si pasa por acá, vamos a suponer que también pasa por aquí. ¿Sale? Entonces, bueno, sí necesitamos un poco más de herramienta. Necesitamos aquí el 4p. No lo conocemos. Bueno, lo voy a hacer así rapidísimo. No se fijen demasiado. Tengo yo y menos 20 es igual a... voy a dividir 1 entre 4p negativo por x menos 16 al cuadrado, ¿verdad? Bueno, no, sí lo podemos averiguar rápido. A ver, con que tengamos un punto. Pasa por el 0, 0. Entonces cuando x vale 0, y debe de valer 0. Si sustituyo los ceros ahí, es más fácil así. Tendría menos 16 al cuadrado es igual a menos 4p por menos 20, ¿verdad? 16 al cuadrado son 256. Esto ya se sale de los objetivos de lo que les quería platicar, ¿verdad? 4 por 20 son 80, 80p. Entonces p vale 256 entre 80. Y eso son 3.2. De manera que la ecuación, bueno, 3.2 son 16 quintos. Bueno, ya les hice un relajo acá. Espero que no se desesperen. Vamos a tener 4 por 16 quintos. Son menos 64 quintos de y menos 20. Bueno, ahorita les voy a decir por qué hago esto. Esto ya lo van a ver en un curso de cálculo diferencial. Multiplico por 5 y divido entre 64. Sí. Y eso sí, menos 20. Bueno, la cosa es que cuando ustedes derivan, derivo esto. Y cuando x vale 5, vean, tengo esto. Bueno, sustituyo la x por 5. En fin, ya no me hagan demasiado caso, ¿eh? Entonces tengo 5 menos 16 son menos 11 por menos 5, 55 entre 32 son 1.72 más o menos. Bueno, resulta que esta es la velocidad instantánea exacta, usando una derivada. Lo único que quería mostrarles era que ustedes observaran que si hicieron las mediciones, pues a lo mejor les va a dar esto, lo que debe de darles más o menos. ¿Sale? La división empírica
es más o menos lo que tiene que dar. Por supuesto, yo necesito usar la derivada para conocerlo. O sea, nadie se sienta mal porque no les dio exactamente eso. Si lo hacen con un método gráfico, definitivamente las medidas van a tener alguna discrepancia. En fin, espero que haya quedado claro cómo resolverlo. Es fácil, ¿verdad? Trazan la curva, marcan el punto arriba del 5, trazan la línea que se vea más o menos tangente, le dibujan vertical y horizontal, miden esto, todo con su regla, ¿eh? Y entonces la pendiente que les tiene que dar como resultado el 1.7 es esa división. ¿Sale? Bueno, es experimental. Sale, me voy rápido porque estamos grabando, ¿no? Entonces, vámonos al ejercicio 29. Si ustedes necesitan detener el video, pues lo pueden hacer. En el 29 dice que encuentre las componentes escalares de los desplazamientos siguientes en el plano. Ok, aquí hay varios ejercicios y hay que interpretarlos. Aquí la pregunta es componentes fx y fy, las voy a poner. Porque quiero que lo asocien con ese tema que vimos en clase. Sale. Entonces voy a poner un plano cartesiano y el primer ejercicio que dice que ustedes tienen un desplazamiento 300 centímetros a 127 grados. Entonces ese es el problema. Bueno, ya no me quedó espacio. Vamos a ponerlo acá. 300 centímetros a 127 grados. ¿Qué significa esto? Significa que ustedes deben de poner un vector por aquí que tenga una longitud de 300 unidades, o sea, f igual a 300 centímetros. Aquí lo represento yo con longitud, pero bien puede representar newtons, ¿verdad? Los newtons a veces se representan como longitudes en el plano cartesiano. Un newton no es una longitud desde luego, sino que se representa así. Pero bueno, tiene que ser simbólico porque, bueno, no voy a medir 300 unidades en ese vector, ¿sale? Lo que sé es que mide 300 unidades y que este ángulo son 127 grados. Fíjense bien cómo es que dibujé los 127. Yo sé que de la parte positiva del eje X para la vertical son 90. 127 tiene que andar por ahí porque hasta acá son 180. Bueno, entonces, ¿qué hago? Pues lo que yo sé hacer de toda la vida, ¿sale? Perdón. Calculo esta altura, que le vamos a llamar f de y, y esta otra cosa, que es f de x. Y ya vimos en clases pasadas cómo se calculaba, ¿verdad? F de x sería 300 coseno de 127. Y hay que cuidar que que la calculadora esté en grados. Entonces 300 coseno de 127 son menos 180.54. ¿Qué significa esto? Quiere decir que desde el origen para el pie de la perpendicular son 180 centímetros. ¿Sale? Entonces, como los centímetros para mí son newtons, en este caso, podemos poner newtons. Para la respuesta al ejercicio deben ser 180. ¿Sale? El libro les dice 181 porque lo redondea. Bueno, f de y. F de y va a ser lo mismo, 300 seno de 127. Entonces, 300 seno de 127 son 239.59. Y de la misma manera, el libro pone 240. Está bien. Sale. Entonces, esas son las componentes que nos están pidiendo de este vector. Solamente voy a dibujar ya el del inciso B para no llevarme demasiado tiempo en este video. Y les ayudo a interpretar la solución, ¿verdad? En el inciso B les está pidiendo 500 centímetros
a 220 grados. La misma historia, solo que ahora van ustedes a poner su vector aquí. ¿Sale? Más o menos por ahí. ¿Por qué? Porque el ángulo ahora sobrepasa los 180. El ángulo ahora son 220. Pero no se asusten, la técnica es exactamente la misma. ¿Sale? Entonces, si yo uso los 220, como ya hemos visto en clases pasadas, me va a dar la f de y negativa y la f de x negativa. Entonces, la invitación es que ustedes lo comprueben. Ya no voy a hacer yo las operaciones, simplemente las voy a escribir. F de x en este segundo ejercicio va a ser, dijimos 500, ¿verdad? 500 newtons. F de x va a ser 500 coseno, fíjense, la x es coseno, de 220. Bueno, ¿qué demonios? Lo hago de una vez, ya casi lo acabé. 500 coseno de 220 son menos 383.02. El libro de texto dice menos 383 nada más. En el caso de f de y, lo mismo, serían 500 seno de 220. Recuerden que cuando agarro los ángulos así ya no me tengo que preocupar por los signos. Entonces 500 seno de eso son menos 321. Y fíjense que los números me dan, los signos de los números son adecuados, ¿verdad? Y negativa, x negativa. Y así resolvemos nuestro ejercicio 29, 1.29, ¿verdad? Sale. ¿Qué más? El otro ejercicio es más o menos al revés. Lo que nos está diciendo el otro, el ejercicio 1.32. Ya casi acabamos, ¿eh? El ejercicio 1.32 nos dice ¿qué desplazamiento a 70 grados tiene una componente de x, en x de 450? Bueno, aquí es lo contrario y también hicimos por allí algún ejercicio similar. Nosotros poníamos aquí nuestra coordenada x, nuestra coordenada y, y nos dice que me voy a mover 450 metros. Bueno, supongan ustedes que ya me moví los 450 metros, los voy a poner aquí. Vamos a hacerlo bonito. Lo voy a remarcar para que se entienda. Ahí está. Yo me moví 450 metros. Ahora no son newtons, son metros. Es un desplazamiento, ¿verdad? Y lo que me está preguntando es que ¿cuál desplazamiento a 70 grados? Fíjense lo que están diciendo. Yo no conozco este desplazamiento a 70 grados. Estoy haciendo un dibujo esquemático, ¿eh? No quiere decir que voy a llegar precisamente ahí. Entonces, son 450 en x. Este vector no sé de qué tamaño es. Fíjense qué emoción. Es al revés el problema. Pero sí me dice que aquí debo de formar un ángulo de 70 grados. Y entonces, por ahí también hace la pregunta, ¿cuál es la componente en y? No la conozco. ¿La podemos saber? Pues sí, ¿verdad? Porque lo que conozco es f de x. Entonces, una primera aproximación, que es lo que más o menos esperan que a uno se les ocurra, pues que a lo mejor yo sé que f de x es f coseno de 70 grados. Y también sé que f de y es f seno de 70 grados. Entonces, si me quedo analizando esta primera ecuación de verde, ¿cómo la usaba yo? Me daban la f, me daban el ángulo, hacía mi operación y calculaba la f de x. Sale. Ahora tengo f de x, pero no tengo f. Pues vamos a ver cómo lo resolvemos. Tengo f de x, no tengo f. Bueno, todo esto saben ustedes que son así, ¿verdad? Y coseno de 70 grados. Entonces, ¿qué hago? Pues despejo la f, ¿no? La f, bueno, el tamaño de la f va a ser los 450 que yo tengo ahí, divididos entre coseno de 70 grados.
Porque el coseno de 70 multiplica el número que no conozco, tiene que pasar dividiendo. Y ya despejé la f. ¿Sale? ¿Cuánto me da esto? Me da 450 entre coseno de 70 son 1315.71. Y el libro de texto dice... Sí, ¿verdad? Como son metros, el libro de texto no se mete en broncas y les dice, órale pues, son 1.3 kilómetros. ¿Vale? Bueno, y esta es la longitud azul. Este es el vector azul, el tamaño del vector azul. Y pues a todas margaritas, porque lo que me piden ahora para la y, o sea, el libro es didáctico en ese sentido, primero me pregunta la f porque la voy a necesitar para calcular la y. Si aquí, no puedo empezar con esto de color rojo porque si no tengo f ni tengo f de y, pues no tengo una relación que me permita calcular una variable. ¿Sale? Tengo dos incógnitas y una sola ecuación. Entonces, si yo ya conozco f a partir de esto, pues entonces ya muerto de la risa puedo calcular fy, ¿verdad? Entonces f son 1315.71 seno de 70, pues ahora sí, ¿sale? 1315.71 por seno de 70 grados son 1226.97 metros. Y el libro otra vez no se mete en broncas y les dice 1.2 kilómetros. ¿Se puede hacer eso? Sí. En matemáticas a veces uno está muy acostumbrado a calcular las cosas de manera precisa, pero en muchas situaciones basta con una respuesta aproximada. Los físicos son muy dados a eso. Si no es relevante para el problema hablar de los metros o los centímetros, porque pues quizás es una distancia grande que hay que tomar en cuenta, porque son unas distancias entre ciudades, pues ¿cuál es la bronca con que camines 20 metros más, verdad? 20 metros más son algo así como la cuarta parte de una cuadra, pues es despreciable en esa situación, ¿sale? No está dicho de antemano que esa es la situación, pero bueno, se los platico porque el físico es más dado a eso, ¿sale? Las matemáticas procuran ser un poco más son más payasillas, ¿no? En ese sentido. Bueno. Y el último ejercicio, ¿cuál es el que les pedí? El 33. Sale. Yo sospecho que lo podemos hacer aquí mismo, para que no quede en otra hoja. Problema 1.33. Fíjense lo que pregunta. ¿Qué desplazamiento debe de sumarse a otro desplazamiento de 50 metros en la dirección del x positivo para obtener un desplazamiento resultante de 85 centímetros a 25 grados? Bueno, otra vez, ¿verdad? Hay que ir construyendo las cosas. 85 grados, sí. Voy a hacer mi plano cartesiano. Y mañosamente, no existe la palabra mañosamente, ¿verdad? Son esas cosas que uno se inventa para llamar la atención. Ya ven que uno de profe de matemáticas ignorado por los siglos de los siglos siempre quiere llamar la atención, ¿verdad? Bueno, entonces tengo un desplazamiento, ahora vamos a pintar con marcatextos verde. Tengo un desplazamiento de 50 unidades. Ándele, esto debí haber hecho desde el inicio. De 50 unidades aquí a la derecha, en el sentido positivo, eso dice 50 centímetros. Me muevo del origen 50 para acá y la pregunta es ¿cuál es el otro desplazamiento que se debe de sumar a este cuate para que sean 85 a 25 grados? Bueno, otra vez, ¿verdad? Va a andar por acá porque son casi 90 grados. De hecho está más pegado todavía, pero vamos a ponerlo así. Yo quiero que esto sea el resultado. ¿Se dan cuenta? Sí. Esto debe medir 85. Perdón. Ahí está. Quiero que mida 85 y quiero que aquí hayan... ¿Cuántos?
25 grados. Ah, no, perdón. Está más abajo. Ya voy, no se me desesperen. Así, ¿verdad? Ahora sí. Bueno, yo quiero que ese sea la resultante. Y pues uno se pone a pensar, ¿cómo demonios le voy a hacer? ¿85 a 25 grados? Sí. Sale. Entonces, ¿qué necesito yo hacer? Pues fíjense que según la ley del paralelogramo, ustedes necesitan buscar otro desplazamiento. No sé dónde vaya a estar. Hay que buscarlo. De manera que aquí se forme el paralelogramo. Pero si se va a formar el paralelogramo, como que ya saben quién tiene que ser, ¿verdad? ¿Sale? Entonces, ¿quién tiene que ser? Pues tendría que ser, si quieren que ese sea el paralelogramo, ustedes deben estar pensando en este. ¿Sí lo ven? ¿Por qué en ese? Porque cuando... Este problema sí estaba difícil y creo que se los mencioné. Porque cuando yo hago la suma del rojo y el verde, al formar el paralelogramo, la junta de estos dos empujones va a tener como resultado este de aquí. Pero ¿cómo calculo este, verdad? Bueno, la manera más fácil es usando, bueno, que a mí se me hace un poco más fácil, ya lo dejaremos a juicio suyo si es fácil o no. La manera que se me hace más sencilla es usar una resta de vectores. ¿Sale? Le pongamos nombre. Pongámosle U al azul y B al verde. ¿Sale? Recuerdan ustedes que los vectores se pueden mover en el plano donde ustedes quieran. Este vector yo lo puedo trasladar a cualquier lado, ¿verdad? Y va a ser el mismo vector. Estoy hablando del mismo vector. Yo les hacía la analogía de esto con las cantidades, ¿verdad? Yo les decía 3 quintos va a ser lo mismo que 10 sextos, o lo mismo que 3 por 3, 9, 3 por 5, 15, etcétera, ¿verdad? Entonces hay muchas representaciones para un mismo número, que es el 0.6. ¿Sale? Entonces hay muchas representaciones para este mismo vector. Entonces cuando yo hablo de este vector, estoy hablando de cualquier vector que tiene esa inclinación. Y entonces la técnica Jiu-Jitsu va a ser fijarse en este vector. ¿Sale? Este vector de aquí es exactamente el mismo que están buscando. ¿Cómo se llama este señor? Final menos inicial, ¿verdad? Se llama U menos B. Y lo vimos ya al final de la grabación pasada, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se calcula el U menos B? Pues necesitaría saber quién es U y quién es B. ¿Sale? Para conocer quién es U, pues yo necesito saber quién es su componente en X y su componente en Y. Pero eso yo ya lo sé hacer. Yo sé que va a ser 85 coseno de 25 y 85 seno de 25. ¿Sale? Van a ser, ya no quiero dibujarlas aquí porque se va a encimar demasiado, pero esta línea punteada es el U de Y y esta línea es el U de X. Y las dos coordenadas forman el vector U. Bueno, lo quitamos, ¿verdad? Ahí está. Sale. Entonces, ¿cuáles son las coordenadas de este señor? Pues hago mis cuentitas. 85 coseno de 25 son 77.04 si lo redondeo, porque el siguiente dígito es un 6, es 0.36, 0.036, perdón. Y lo mismo voy a hacer con 85 seno de 25, que son 35.92. Ahí está. Esas son las coordenadas de este individuo, ¿verdad? Ya las encontré. Bueno, las coordenadas de B son mucho más sencillas. ¿Quién demonios es B? B es, se van ustedes hacia la derecha 50, y como no levantaron ni bajaron en Y, pues entonces la coordenada siguiente es 0. De modo que U menos B va a ser, ¿quién es?
va a ser 77.04, 35.92, le van a restar 50,0 y eso nos va a dar 27.04 y 35.92, ¿sale? Y resulta que esta es la componente del vector que están buscando en X y la componente del que buscan en Y, ¿sale? Pero el libro de texto no lo dice así, ¿sale? Estas coordenadas son las coordenadas de este punto. Recuerden, aunque yo hago la resta, el representante siempre va a estar anclado en el origen. Si yo tengo estas coordenadas, eso ya es otro problema. 2704, 3592. 2704, 3592. Ahí está. Este vector le podemos llamar, no sé, vamos a llamarle R de resultante, ¿sale? El libro de texto dice que debe ser un vector de 45 centímetros a 53 grados. Ah, caray, pero si yo lo único que tengo son las coordenadas, pues ya lo tenemos todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo sé que estos son 27.04, sé que estos son 35.92, y entonces si yo quiero calcular la longitud de la R, pues es pitagorazo, ¿verdad? Entonces calculamos Pitágoras, 27.04 al cuadrado más 35.92 al cuadrado. Si hago las operaciones de adentro, recuerden que lo recomendable siempre es hacer esas operaciones de allá adentro. Me da 2021, miren, 2021, .408, le sacamos raíz a ese engendro y nos quedan 44.96. El libro dice ¿cuánto? 45. Bueno, seguramente sí es un 45, solo que yo aquí perdí algunos decimales cuando corté esto, ¿verdad? Sale. Entonces ese es el tamaño de este vector. Me dio 44.96. Bueno, pongan ustedes que son 45, como ha estado redondeando las cosas. Sale. Y ahora otro detalle es calcular vamos a poner otro color para que se note. Otro detalle es calcular este ángulo, ¿verdad? ¿Cuál es la inclinación del vector? Sale. El ángulo le vamos a poner phi. O pueden ponerle el nombre que quieran, teta, lo que sea, alfa, ¿no? Entonces, lo que yo sé de phi, pues ya puedo tener cualquier función trigonométrica de phi, la que yo quiera. Pues vamos a usar los catetos, que es como lo más cómodo. Me gustaría usar la tangente. ¿Por qué la tangente? Porque es la pendiente, ¿verdad? Son 35.92 cateto opuesto entre 27.04 cateto adyacente. Entonces 35.92 entre 27.04 son algo así como 1.3284. Voy a usar 4 decimales. ¿Por qué? Porque es la tangente del ángulo. Entonces el ángulo va a ser tangente a la menos 1 de ese vato. Lo cual me da 53 grados. 53.03 grados. Y el libro de texto dice 53 grados nada más. ¿Sale? Entonces, esto es lo que está pidiendo el libro. Es una manera de resolverlo, ¿verdad? ¿Qué otra manera habría de resolverlo? Pues seguramente lo pueden hacer incluso experimental, ¿verdad? Pueden dibujar este vato, usan un transportador para medir 25 grados, trazan esta línea que mida 85 o que mida 8.5 centímetros, si lo quieren hacer a escala, aquí mediría 5. Se arman su paralelogramo con dibujito y luego miden el ángulo de este señor y el tamaño del vector. Es una manera experimental de hacerlo, ¿verdad? Otra manera de hacerlo podría ser
pensar que le tuvieron que sumar al 50. Bueno, calcular primero el U, 77.04 y 35.92, y ver que le tienen que sumar al 50 para que les dé 77.02, pues 27.04. Entonces es la coordenada en X de esta cosa. ¿Sale? Este señor es lo que le tendrían que sumar al verde original para que se vaya hasta allá. Y por otro lado, la altura tendría que ser tal que al sumársela a este les dé la altura de B, que son 35.92, pues 35.92, y ya acabaron también. Es otra manera de verlo. ¿Sale? Ahí hay tres formas de resolver el problema 1.33. La que más les guste, la que les salga más barata, y ya con eso podemos resolver los problemas. ¿Sale? Entonces voy a dejarles les voy a compartir esta grabación, les voy a compartir también bueno, no se lo voy a quitar porque sí es importante el fondo. Les voy a dejar también las notas para que ustedes las puedan revisar con calma. Lo ideal sería que ahorita que están viendo este video, pues ustedes ya hayan resuelto los problemas o ya hayan intentado resolverlos. Entonces, si ya intentaron resolverlos, esto que les estoy diciendo les va a caer como anillo al dedo. Y recuerden que en esta tarea 4, la primera parte va a ser el resumen y estos ejercicios que yo acabo de resolver. ¿Sale? Entonces, nos vemos en la próxima. Cuídense y saluditos.